Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para nosotras un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo y gracias también por poder hablar en castellano. En primer lugar, presentaré un poquito el periodo del que voy a hablar, que está comprendido entre el año 2008 y la actualidad. Este periodo lo hemos querido llamar del proyecto Barrio Cooperativo al Impulso Cooperativo de Sants, porque es un poco las dos fases del mismo proyecto que hemos desarrollado. Este primer trabajo empezó con una primera fase que conectaba mucho con lo que planteaba Vicente al principio, de todo el tema del legado y los valores, ¿no? de la importancia de la recuperación y la socialización de la memoria cooperativa y autogestionaria, en este caso de los barrios populares de Barcelona, como una estrategia para la construcción hoy de los barrios cooperativos, ¿no? Esta necesidad de actualizar las prácticas del pasado como una herramienta potente, transformadora y empática para el presente. Este proceso de recuperación y dignificación de la memoria fue parte no solo de una estrategia política, sino también de la reconstrucción de nuestra propia genealogía como movimiento social autónomo y autogestionado. Como comentaba Eneritz en la presentación, el colectivo del que yo formo parte entramos en contacto con la práctica de la autogestión a través del movimiento de las ocupaciones, donde la acción directa, la autogestión y la práctica de políticas públicas desde lo comunitario, pues lo hicimos de forma muy intuitiva, que la intuición es otro de los elementos que planteaba Aitzol, y luego con la reconstrucción de nuestra propia genealogía pues le dimos la dimensión política y la dimensión también catalana e internacionalista que nos ayudaba mucho a identificarnos. Estoy un poco nerviosa. El proceso que desarrollamos es en el barrio de Sants de Barcelona. Genial. En el barrio de Sants de Barcelona, y tuvo continuidad, o sea, nosotros empezamos en nuestro barrio, tenemos mucho la dimensión, al principio se reían un poco de nosotros, decían que el local patriotismo no tenía perspectiva y luego ha resultado ser una forma de creación y recreación de comunidad y territorio que presenta muchísima potencia, ¿no? A los hechos me remito, que este proceso que nosotros empezamos luego ha dado continuidad en otros barrios de Barcelona, como veremos, y luego en algunos proyectos como el proyecto Municipio Cooperativo, que incluso la propia Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña impulsó y que producía y reproducía, como comentaba, la idea de ecosistemas cooperativos y comunitarios de base muy comunitaria y territorializada. Empezamos a desarrollar esta estrategia en 2008, como os comentaba, en pleno contexto de crisis económica y de hegemonía neoliberal. Y este proyecto fue impulsado por la cooperativa donde yo trabajo y contó con el apoyo y la financiación de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña. El hecho de que se escogiera el barrio de Sants no fue una cosa casual. El barrio de Sants, que como veis en el mapa es uno de los barrios del sur de la ciudad, alrededor de 185.000 personas lo habitamos, pero está subdividido en subbarrios interiores, digamos Sants-Montjuïc, que es el distrito, y los barrios donde nosotros hemos desarrollado este proyecto son Sants en particular y La Bordeta, que vinculan a unas 80.000 personas. Es un barrio popular, donde además del movimiento cooperativo, nosotros nos gusta hablar de movimiento de cooperación social en sentido amplio, porque interactúa junto con el movimiento vecinal, que tenemos la suerte de haber tenido un barrio muy combativo a nivel de movimiento vecinal. También es conocido nuestro barrio por la resistencia antifascista a las manifestaciones de los fascistas el 12 de octubre en nuestro barrio, que sobretudamente les pudimos expulsar. También tenemos unos espacios de sociabilidad importantes, como son las fiestas mayores alternativas autogestionadas, que es la fiesta más importante de lo que sería nuestro barrio, y tenemos también algunos centros sociales ocupados autogestionados que han tenido un recorrido y una dimensión considerable. Igual algunos de vosotros conocéis el caso de Can Vies, que hace 2 años se pudo evitar el desalojo y recuperar el edificio, que todavía continúa en pie.
Estos espacios de coordinación amplios, tenemos como una especie de consejo de barrio, que es la Asamblea de Barri de Sants, que es un espacio muy diverso en cuanto a sensibilidades políticas. Igual estaría el techo del anticapitalismo y el antifascismo y el feminismo como paraguas común, pero caben muchísimas sensibilidades. Es un espacio también intergeneracional y donde tenemos la suerte también de que insurreccionalistas, indepes, feministas, punks, o sea, todas las familias tenemos el vínculo de la vecindad y ese techo común en el que todo el mundo se siente más o menos cómoda y incluida, ¿no? Nuestro planteamiento de partida reconocía el barrio como territorio y comunidad, como os comentaba, y como un entorno físico y relacional en el que la dimensión local podía ser una buena dimensión, no solo para desarrollar la autogestión social y política, sino también económica, de trabajo. Estos aprendizajes de la solidaridad que aprendimos en ciertos entornos pensábamos que eran perfectamente trasladables a otros entornos más materiales de transformación de la realidad, como se comentaba en exposiciones anteriores. Estamos hablando de los años en que el Estado español, por otro lado, entró en vigor la Ley de la Memoria Histórica, que se centraba en la recuperación y en la dignificación de los muertos, y en nuestro proyecto la política memorialística se centraba mucho más en la recuperación de las prácticas sociales de la cooperación social y la autogestión en los barrios en particular. Nos interesaba mucho hacer esa narrativa, ¿no? Y la universidad muchas veces se ha centrado en los grandes eventos, a nosotros nos interesaba hacer mucho más la memoria de las prácticas, recuperar esos valores. Nuestro objetivo fue investigar y dar a conocer la cooperación social en la ciudad obrera, en particular en nuestro barrio, las instituciones sociales, la esfera pública no estatal, las prácticas sociales libertarias, de apoyo mutuo, la creación y recuperación de la comunidad en los ateneos, sindicatos, cooperativas, escuelas racionalistas, y nos centramos en el periodo comprendido entre 1850, que fue la irrupción de la revolución industrial en nuestro barrio. Nuestro barrio es un barrio que ahora se está construyendo y reconstruyendo alrededor de las grandes infraestructuras de ciudad, que son la estación de comunicación, la estación de tren de Sants, que nos conecta con el AVE, con Madrid y con Francia, y con toda la red de cercanías y con el aeropuerto, etcétera, etcétera, pues entonces lo que construía y reconstruía la ciudad y condicionaba también el desarrollo económico y demográfico eran las fábricas de textil. Tuvimos las fábricas de textil más importantes del Estado español en ese momento. Entre este momento fundacional y el 1939, que es la derrota con el fascismo, que implica también un desballestamiento y un expolio de todo el patrimonio que se había ido y todos los aprendizajes que se habían ido amasando, ¿no? En este contexto, pero también en la actualidad, el barrio se entendía como una comunidad de lucha, como un conflicto permanente de clases, muy territorializado entre la ciudad popular y la ciudad capitalista, y un espacio también de la hegemonía social. Lo que nos permite el ejercicio de la vecindad es, a partir de toda esta institucionalidad autogestionada, es generar una hegemonía social muy territorializada, ¿no? A nuestro juicio, este relato ha sido ocultado por diversas razones y nosotros teníamos la misión un poco de recuperar esto, ¿no? Por un lado, la hegemonía liberal y el régimen del 78, que se encargó, entre otras muchas cosas, de no recuperar la herencia republicana, todas estas prácticas que os comentaba. Por otro lado, haciendo una crítica a la academia neoliberal también, ha habido mucho clasismo académico con la recuperación de las prácticas transformadoras de las clases populares. Y luego también hacemos un análisis en clave de género. Ha habido un comportamiento muy patriarcal con recuperar esas prácticas que sobre todo habían cambiado la cotidianidad de la vida, ¿no? Eran unas instituciones que sostenían la vida, que proveían una serie de cuidados y de materialidad muy cotidiana, que a veces era tan invisible que ni siquiera se le daba la dimensión política y transformadora que realmente tenía. Hemos situado unas cuantas fases, no me extenderé. Como os comentaba, por un lado había el primer periodo, 1850-1900, vinculado a la industrialización y la aparición de las primeras sociedades de resistencia, que condiciona y forma y configura no solo la fisonomía del barrio, sino también el desarrollo demográfico.
El periodo de 1900 a 1929, muy marcado por las huelgas y las cooperativas y este diálogo permanente que ha habido entre el sindicalismo y el cooperativismo como las dos herramientas fundamentales de las clases populares, y desde el cooperativismo se generaron instituciones sociales, escuelas, cultura, arte, herramientas de comunicación, cajas de resistencia para sostener las huelgas. O sea, es un poco el periodo en el que se desarrollan estos instrumentos. Luego el periodo de crecimiento y consolidación, que lo situamos en el periodo 31-36. Y finalmente el año 39 con la expropiación del patrimonio durante el franquismo, ¿no? Aquí tenemos un mapa de lo que serían un poco las fábricas que condicionaron la fisonomía de nuestro barrio y todas las instituciones autogestionadas populares que poblaban a la misma escala nuestro barrio. Para algunos de esos edificios, aunque que no tienen una placa porque no son ningún fetiche modernista de Gaudí ni de nadie de estos, eran edificios construidos por los propios trabajadores en sus escasos ratos libres los fines de semana, pero todavía son edificios que se mantienen en pie, ¿no? Algunos aprendizajes del pasado que nos son útiles hoy. Nosotros no hablamos de innovación social, sino de actualizar las prácticas autogestionadas del pasado para recuperarlas y que nos sean útiles en el contexto presente, igual que no hablamos de emprendeduría, hablamos de autoorganización, igual que no hablamos de otras muchas palabras de la economía que están maquillando lo que sería el lenguaje popular, ¿no? En primer lugar, el principal aprendizaje que extraemos es que no debemos dejar la economía en manos del capitalismo ni del Estado. Hay que tener una política socioeconómica propia desde la izquierda y los movimientos sociales. En segundo lugar, consideramos que tenemos que trabajar para crear una hegemonía social cotidiana, creando instituciones sociales propias, dando especial importancia a los espacios físicos y de sociabilidad gobernados, como se ha comentado en intervenciones anteriores, por diferentes lógicas y por diferentes valores de transformación social. En tercer lugar, si se quiere evitar la integración por el capitalismo, por lo que serían las prácticas del capitalismo, hay que vincular el cooperativismo sin duda con las luchas sociales. O sea, consideramos que repensar el futuro del cooperativismo pasa necesariamente por hacer autocrítica y por conectarlo con la perspectiva de género, con la ecología, con todos estos valores que le dan un sentido transformador de verdad, porque si no el neoliberalismo también transforma en un sentido depredador. Pensamos que hay que resignificar la transformación social también. En cuarto lugar, hablaríamos de que hay que resolver las necesidades sociales desde la propiedad colectiva, de los medios de producción, distribución, ahorro y mediante la gestión democrática y la autogestión. Y hay que crear también un relato distinto al relato capitalismo de producción económica de la ciudad. Ellos hablan de city branding, de marca de ciudad, de smart city, y nosotros hablamos de barrios cooperativos y de ciudad común. Que consideramos que es muy necesario generar un marco de significado propio, resemantizar algunas de las palabras para hablar de nosotros mismos con una propiedad que nos distinga. El proceso de la recuperación de la historia social y memoria de nuestro barrio acabó cristalizando en algunas acciones concretas, ¿no? En primer lugar, hicimos una exposición que se llamaba Memoria Cooperativa de Sants, el sueño vivido de la cooperación social, la producción de la cual son 100 metros lineales de exposición. La verdad es que pegamos una chapa increíble, pero bueno, la hemos movido mucho, hay unas partes comunes, no solamente hablamos de nuestro barrio para no recrear lo de la falta de perspectiva, ¿no? Hay una parte internacional, orígenes, los pioneros, etcétera, etcétera, Cataluña, la ciudad de Barcelona y también los casos experienciales de nuestro barrio. Hicimos también muchísimas rutas, itinerarios urbanos de descubrimiento de la ciudad cooperativa en nuestro barrio y en otros barrios de Barcelona. Hemos publicado diversos libros, de hecho estamos a punto de cerrar una colección. Están publicados ya la memoria de los barrios de Sants y de Poblenou y a finales de este año vamos a publicar la memoria del barrio de la Barceloneta, que es un barrio de Ciutat Vella, un barrio portuario.
Luego, aparte de lo que serían, bueno, esto es un mapa que hicimos para el Museo de Historia Urbana de la ciudad, donde vemos que la presencia de las cooperativas obreras de consumo en toda la ciudad de Barcelona. O sea, hicimos un trabajo un poco de arqueología de todos los barrios de Barcelona, donde vemos que el centro es como paradigma de resolución de necesidades. Las cooperativas se desarrollaron en aquellos barrios de la ciudad donde están más desprovistos de mercados y de una serie de herramientas fundamentales de sostenibilidad de la vida en la gran metrópoli barcelonesa, ¿no? A partir del mapeo de experiencias, el segundo punto de esta estrategia que hicimos fue luchar por la recuperación del patrimonio. Este había sido un patrimonio que había sido expoliado y considerábamos que debía devolver a sus legítimos y legítimas propietarios, que somos las clases populares de la ciudad. Y en el caso de Sants nos remitimos a la recuperación de la Lleialtat Santsenca, que es un edificio que ahora es de titularidad municipal y está en proceso de rehabilitación. Al modelo del segle XX, que hay un proceso también para que acabe siendo un centro cultural para jóvenes también de titularidad pública. Y en otros barrios de Barcelona ocurrió con el segle XX del barrio de la Barceloneta y el Ateneo Popular La Flor de Maig de Poblenou. Ha habido todos unos procesos de activación, de recuperación del patrimonio a lo largo y ancho de la ciudad, ¿no? Además, ha sido un proceso, como os comentaba, que empezó en nuestro barrio, pero luego ha tenido réplicas en otros barrios que han ido siguiendo un poco la misma estrategia y táctica. Aparte de la recuperación de la memoria, hemos hecho un esfuerzo también por mapear los proyectos actuales, para ver un poco qué es lo que hay ahora, ¿no? Qué es lo que ha quedado. Y sorprendentemente nos dimos cuenta de que había bastantes más cosas de las que pensábamos que había, que se habían ido gestando también, por ejemplo, al calor de los diferentes periodos de crisis que ha tenido el capitalismo contemporáneo en el contexto español, ¿no? En caso de la crisis del petróleo de los años 70, donde se destruyó parte del patrimonio industrial, se generaron algunas cooperativas, de la crisis de los 90 también, y ahora hemos mapeado también algunas de las experiencias de los 2000, ¿no? El mapeo El mapeo de proyectos actuales nos sirvió para visibilizar el tejido cooperativo actual, para facilitar la relación entre consumidores solidarios y proyectos de consumo ecológico, cooperativas de trabajo, iniciativas solidarias, finanzas, ahorro ético, etcétera. Teníamos la intención también de crear un cambio de hábitos de consumo, ahorro, trabajo, ocio y cuidados y facilitar la intercooperación y generar la conciencia de pertenencia al sector de las iniciativas que muchas veces se han cocinado de forma muy aislada, ¿no? Estos son el mapeo que os comentaba. Hicimos otra parte importante de difusión de valores y empoderamiento técnico para facilitar desde las agencias de promoción económica local. No se estaba incorporando la fórmula cooperativa como una fórmula dentro de la promoción económica local. Había toda la línea de la emprendedoría, había muchas facilidades para ser emprendedor individual, pero muy poco conocimiento con las formas colectivas y de resolución de necesidades, y pensábamos que era un lugar estratégico para hacer asesoramiento y acompañamiento, para hacer empoderamiento técnico en materia de autoorganización laboral y para desarrollar formas y nuevos paradigmas organizacionales que fueran democráticos, de gestión colectiva, etcétera, ¿no? Pensábamos que era muy importante también hacer pedagogía de la economía social y solidaria, de los principios, los valores y las prácticas y las potencialidades para las mujeres, para las clases populares, para las clases subalternas, que somos los protagonistas de estos proyectos comunitarios, ¿no? Tiraré un poco millas porque si no, no me va a dar tiempo. Hemos ido haciendo diferentes materiales también para modernizar un poco los imaginarios, porque el cooperativismo suena un poco en blanco y negro y pensábamos que era muy importante actualizarlo y darle ahí un poco de Photoshop, ¿no? Entonces hicimos diferentes acciones divulgativas, de mapeo, de jornadas, etcétera, hasta provocar la extensión de este modelo a otros barrios. Hubo un punto de inflexión muy importante en el desarrollo de este proyecto, que fue la emergencia del 15M. Marcó un cambio, un salto de escala de barrio a ciudad.
ya que el 15M fue un altavoz que recogió y difundió las ideas y propuestas vinculadas a la economía social y solidaria. Y este proceso ayudó mucho a trasladar la idea de barrios cooperativos y ciudad común y contagiarlo a 5 barrios de Barcelona. Como veíamos aquí, el barrio de Gracia, el barrio de Poblenou, en el distrito de Sant Martí, el barrio de Poble Sec, en otra parte del distrito de Sants Montjuïc, Nou Barris, la Barceloneta, así como otros territorios de Cataluña, como os comentaba. En 2011, como os decía, como el punto álgido de crisis sistémica y de discurso neoliberal, conseguimos, después de 35 años de lucha, la recuperación de un antiguo recinto industrial, que es el recinto de Can Batlló, que se acabó convirtiendo en un espacio vecinal autogestionado, donde a partir después de 35 años de lucha, donde se había hecho un diagnóstico participativo de resolución de necesidades desde la gestión comunal de recursos, se consiguió entrar y se ha conseguido la cesión de uso de 5.000 metros cuadrados de este recinto industrial para el desarrollo bajo la fórmula comunitaria de diferentes proyectos de cultura y formación, deporte, urbanismo autogestionado, talleres comunitarios de carpintería, imprenta, cerveza y taller mecánico, huertos urbanos, también de cooperativa de vivienda y de escuelas autogestionadas, dándole mucha importancia al tema de la educación también, ¿no? Aquí quiero hacer un enlace que en la gestión comunitaria en Barcelona ya hay 23 equipamientos que están gestionados bajo esta fórmula, no es un caso aislado. Igual a nivel de escala, el único barrio que tiene 5.000 metros cuadrados somos nosotros, pero hay otros muchos espacios que están gestionados con estos recursos. La crisis del 15M y el salto de escala a poder tener un espacio físico de esta magnitud se tradujo en un altavoz en relación a la creación y articulación de un ecosistema óptimo para la extensión de las prácticas cooperativas y un incremento en el número de experiencias cooperativas en el barrio de Sants. Ya para acabar, estas son algunas de las imágenes de Can Batlló. Esto es el huerto comunitario, la biblioteca, el espacio social y el auditorio. Aquí está viendo un poco recursos públicos que anteriormente eran de gestión municipal se transfieren a la comunidad y la comunidad decide cómo gestiona estos recursos. No sé si aquí tenéis experiencias de gestión comunitaria, pero es un paradigma que en Cataluña está teniendo y está haciendo un salto también de estar solamente gestionando en materia de cultura para estar haciendo gestión, por ejemplo, tenemos en perspectiva tener un nodo de promoción económica cooperativo de gestión comunitaria también. Ya para acabar diré que con este salto de escala y con esta diversificación de los sectores de actividad que se abordan bajo las lógicas cooperativas y comunitarias, se ha reforzado la idea de barrio como ecosistema social sobre la base de la vecindad y la proximidad, también como ecosistema económico de resolución de necesidades mediante proyectos autogestionados y comunitarios sobre la base de valores como el apoyo mutuo y la solidaridad. Este proceso de construcción colectiva que ha tenido este desarrollo acabó cristalizando y formalizándose en el impulso cooperativo de Sants, que podéis visitar la web si queréis, es sants.com, donde hay el resultado de todas las acciones que hemos ido desarrollando y se ha formalizado finalmente un espacio intercooperativo participado por las 35 experiencias cooperativas que habitamos el barrio y con una estrecha relación con el proyecto comunitario de Can Batlló. Ya está.